Estas son las noticias de Venezuela. El régimen decretó toque de queda en el estado Nueva Esparta tras detectar 21 nuevos casos de coronavirus en el día de ayer. Esta medida se mantendrá hasta que sea controlado el foco de coronavirus en dicha entidad, según Jorge Rodríguez. Tras la aparición de 21 nuevos casos de coronavirus pertenecientes al foco generado en una academia de béisbol del municipio Gómez en el estado Nueva Esparta, a partir de este domingo se realizará ese toque de queda. El detalle está en que el régimen le ha dado un giro político al asunto y ha acusado directamente al gobernador de ser el responsable de este nuevo brote. El diputado Orlando Ávila, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Nueva Esparta, rechaza las acusaciones del régimen contra el gobernador, contra Alfredo Díaz. Orlando Ávila rechazó en el día de ayer los señalamientos del régimen que responsabilizan al gobernador Alfredo Díaz del mal manejo de la pandemia del COVID-19 en la entidad. Tratan de achacarle al gobernador, dice Ávila, los 20 casos de COVID-19 que se produjeron en la escuela de béisbol, por los que resultaron imputados autoridades de la academia, el entrenador y el personal médico. El gobernador Díaz no tiene a cargo la supervisión de puertos y aeropuertos, que están a cargo de los militares. El gobernador desde el mes pasado ordenó cerrar puertos de la entidad. Pero es como todo en el régimen, pues le buscan siempre el quiebre para atacar políticamente. Hablando de política, una de las revelaciones más interesantes está por parte de Maduro, está esta. Maduro estudia postergar las elecciones parlamentarias previstas para este año. Yo no sé si va a haber elecciones este año, porque tenemos esta prioridad. Hoy sería una irresponsabilidad decir que tiene que haber elecciones. Esto a propósito de la pandemia. Nosotros, le dijeron si se habían suspendido garantías. Nosotros le llamamos aquí en Venezuela la cuarentena social, colectiva, consciente y voluntaria. No ha habido suspensión de garantías. Hemos apelado a la conciencia de la familia venezolana en todo el país y hemos tenido un 85% de cumplimiento en más de un mes. Las garantías están suspendidas de hecho. Si no, ¿cómo es que se detiene a gente sin fórmula previa, sin órdenes de allanamiento? ¿Cómo es que el régimen secuestra abiertamente y hace lo que le da la gana? De manera tal de que Maduro nuevamente miente. Ahora, con relación a las elecciones parlamentarias, uno debe sospechar, y entonces el cálculo de él debe ser otro, es que si hace elecciones parlamentarias, a lo mejor no va a lograr los diputados que está aspirando. Y entonces la cuarentena es un buen excuso, es un buen escudo. Y leo esta nota que viene de Colombia. Acusaciones de Estados Unidos contra el gobierno de Maduro comienzan a quebrar lealtades internas. ¿Estados Unidos está negociando con Maduro? No, pero Maduro sí quiere una negociación secreta con el gobierno de Estados Unidos. Esta afirmación la hizo Michael Kozak, el secretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. No dio mayores detalles, pero fuentes en Caracas confirman que la reciente acusación formal por narcotráfico y apoyo al terrorismo contra 15 miembros del régimen, incluida su cabeza, han hecho que las lealtades internas empiecen a quebrarse y que algunos busquen arreglos por debajo de la mesa. Así lo han confirmado al diario El Tiempo, oficiales de inteligencia colombianos y fuentes de Caracas que nutren de datos a investigadores y agencias federales de los Estados Unidos. Leo esta frase. El régimen está aterrado. Algunos de sus oficiales, militares y operadores políticos están buscando un salvavidas que les permita negociar su entrega o, a cambio de informaciones de relevancia, su libertad. Hay muchos buscando contactar a agencias de inteligencia de Estados Unidos e incluso de otros países. Eso lo dice Johan Abdullah, presidente de la Organización para la Seguridad e Inteligencia, que hace parte de una red global de expertos y colaboradores que operan desde Venezuela. En ese escenario de zozobra, al que se le une la emergencia desatada por la pandemia del coronavirus, ha puesto a circular la información de que Maduro está reactivando un plan B.
Se trata de un complejo subterráneo de túneles en varias locaciones en Caracas que tiene como uno de sus anillos de protección para ocultarse y atrincherarse por meses en caso de un ataque. Uno de los primeros en referirse a los túneles fue Germán Varela, exoficial de la Guardia Nacional Bolivariana, que en mayo del año pasado habló de 3 túneles que salían o conectaban con el Palacio de Miraflores. Estos túneles se vienen elaborando desde hace 6 años aproximadamente, y en ello ha tenido una amplia participación muy directa la gente de Hezbollah. Este mismo trabajo habla del carácter de doble agente de Cliver Alcalá Cordones y también de el general Carvajal. El reloj indica en este momento, para cerrar la información de Venezuela, solo un pequeño detalle. El precio del queso amarillo nacional está en 850.000 bolívares el kilo. ¿Cuántos salarios mínimos para comprar apenas un kilo de queso amarillo? Imagínese usted. El reloj indica en este momento las 7:15 de la mañana. Noticias de Latinoamérica. América Latina supera los 100.000 casos de coronavirus, según la AFP. América Latina alcanzó ayer 100.952 contagiados de COVID-19, mientras el número de muertos se ubicó en 4.924. Brasil, con 210 millones de habitantes, es el que registra más casos, con 38.654 contagios y 2.462 muertos, aunque los especialistas calculan un número de casos mucho mayor debido a los escasos test que se realizan. Argentina flexibiliza la cuarentena. 11 actividades laborales podrán retornar a partir del día de hoy. El presidente determinó que desde hoy 11 actividades laborales podrán retornar al trabajo. El decreto señala que en todos los casos se deberá garantizar la organización de turnos si correspondiere y los modos de trabajo y de traslado que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio del nuevo coronavirus. En Brasil, Jair Bolsonaro arenga a un grupo de manifestantes que rompen la cuarentena y piden una intervención militar. Niños y ancianos, algunas personas con máscaras, estaban en la primera línea de la manifestación, que reunió a unas 600 personas frente a un cuartel militar. Bolsonaro arengó a manifestantes que, rompiendo la cuarentena debido al nuevo coronavirus, se concentraron frente al cuartel general del ejército en Brasilia para pedir una intervención militar y el cierre del Congreso. Dictadura abierta, nada menos y nada más. 13 muertes más por coronavirus en Colombia, ya van 179. En Chile son más de 10.000 casos y se anuncia la vuelta al trabajo presencial de los empleados públicos. Se registran 173 víctimas fatales en Chile desde el comienzo de la pandemia. En otro tipo de informaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó ayer a través de su cuenta de Twitter que recibió testimonios de defensores y víctimas que describen una nueva etapa de represión estatal en Nicaragua desde el inicio de las protestas antigubernamentales que comenzaron en el 2018. La comisión enlista 328 muertes, cerca de 2.000 heridos, miles de encarcelados y más de 100.000 exiliados, cientos de trabajadores despedidos y más de 90 comunicadores y periodistas exiliados. El gobierno de Daniel Ortega solo reconoce 200 fallecidos y ha hecho llamados a los nicaragüenses para regresar al país de forma segura. Pero nadie, va a creer semejante situación. El Financiero en Ciudad de México, presión sobre México por el deterioro crediticio. Aunque descontaron la baja calificación, van a vender los bonos de Pemex. El reloj indica 7:19 de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy la vamos a comenzar acá en la ciudad de Miami con el analista y consultor político Javier Massa a propósito de la situación política en Estados Unidos.
y los múltiples enfrentamientos que está teniendo el presidente Trump con diversos sectores, especialmente con los gobernadores y entre estos especialmente con Andrew Cuomo, el gobernador de la ciudad de Nueva York. Está arengando el presidente Trump con la gente que manifieste, con las manifestaciones para que se abra la economía, y esto cuando en el día de ayer Estados Unidos ha rebasado el número de contagiados y de muertos. Es el país con más contagiados y más fallecimientos en todo el mundo. De Miami vamos a ir a la ciudad de Málaga, donde está la ex eurodiputada Beatriz Becerra. Queremos la opinión de Beatriz Becerra a propósito de las polémicas declaraciones que diera en el día de ayer el general jefe de la Guardia Civil, quien dijo: trabajamos en minimizar el clima contra el gobierno. Estamos trabajando con nuestros especialistas en dos direcciones. Una es a través de la Jefatura de Información para evitar el estrés social que están produciendo toda una serie de bulos. Es decir, han reconocido que la Guardia Civil está trabajando políticamente para frenar, disminuir, controlar, entre comillas, lo que quiera significar el verbo en este contexto, las críticas contra el gobierno socialista de Sánchez. Y de Madrid vamos a ir a Caracas para conversar con el periodista Eugenio Martínez, especialista en temas electorales, a propósito de la frase de Nicolás Maduro. A estas alturas yo no sé si va a haber elecciones parlamentarias este año. ¿Qué hay detrás de esa frase? Ya lo habíamos comentado al leer la noticia, eso lo vamos a ahondar con más profundidad con Eugenio Martínez. De Caracas vamos a ir a Washington para conversar con Eric Martin, el corresponsal de economía de la agencia Bloomberg en la capital de Estados Unidos. ¿Cuál es la estrategia de la administración Trump para abrir la economía? ¿En qué consiste esa apertura? ¿Cómo es ese plan de 3 etapas que se anunciase a finales de la semana pasada? Y de allí vamos a ir a Madrid para conversar con Óscar Jiménez, periodista del Confidencial de España. El confinamiento desata una oleada de cursos de trading para vivir de la bolsa. El interés sobre cómo invertir u obtener información sobre la bolsa alcanza máximos en los últimos años en Google y en redes sociales. Ese es un tema también interesante para tratar en el día de hoy, más la abundante información que tenemos acá ya servida sobre la mesa. Así que esa es nuestra agenda para este lunes 20 de abril del 2020, acá en Día a Día, desde Miami para el mundo. El reloj indica El editorial con César Miguel Rondón. el evento que reunió a más de 20 millones de visualizaciones en tiempo récord y reunió 127 millones de dólares para la Organización Mundial de la Salud. Además contó con patrocinio importante de grandes empresas. Fue un evento mayúsculo, un evento que reunía artistas de primer orden, fundamentales: Paul McCartney, Rolling Stones, Elton John, la jovencita Billie Eilish, Lady Gaga, la promotora Jennifer Lopez, Celine Dion, estuvo con Andrea Bocelli y el pianista Lang Lang, John Legend, en fin. Allí estuvo. Fue un evento importantísimo. Ellos estaban en sus casas y desde sus casas nos cantaban a nosotros que seguíamos en nuestras casas. Han sido largas semanas de confinamiento, han sido largas semanas encerrados y ya hay un susto importante por salir y reactivar la economía, pero todavía los médicos no lo aconsejan. El dilema es serio. Un joven despedido en España nos decía: prefiero tener coronavirus a estar desempleado. El dilema no es tan sencillo, porque además el coronavirus es letal. Ciertamente
son más los que han logrado reponerse y recuperarse, pero sigue siendo letal. Son dilemas importantísimos, muy graves, difíciles de dilucidar los que tenemos por delante. En este momento todos los terrícolas, porque este es un problema planetario. Y como lo hemos tocado ya en otras oportunidades, ante ellos se exige un liderazgo preclaro, honesto, que no pareciera ser el que estamos teniendo mundialmente. Ojalá esta iniciativa que tuvieron estos grandes artistas populares pueda tener un eco de peso en esos liderazgos mundiales, que en definitiva son los que tendrán la última palabra a la hora de abrir o medio abrir o terminar de cerrar todo este proceso tan complejo que estamos viviendo en el planeta con el coronavirus. Por lo pronto, la Organización Mundial de la Salud tiene 128 millones de dólares que han de compensar lo que decidió no seguirles pagando el presidente Trump.